Hoy continuamos en el libro de Hechos, estamos en el capítulo 10 del libro de Hechos. Chao, shalom, hermano. Amén. Como es nuestro deseo poder estudiar toda la escritura por libro y capítulo por capítulo, amén, para que el Padre Eterno nos conceda en su misericordia poder llegar a entender y a comprender sus pensamientos, amén, su mente, su corazón, y así podamos entonces saber lo que Él nos ha llamado a hacer, amén, y a comprender todo lo que se ha hecho también y todo lo que no se ha hecho, amén. Capítulo 10 dice: en Cesarea, amén. Cesarea es, para dar un poquito un contexto de lo que vamos a leer, Cesarea es una población. Esta población está al este de Jerusalén, al este de la tierra de Israel, en la costa del mar Mediterráneo, amén. Allí es que sucede allí el imperio romano estaba establecido, el gobernador romano, amén, en aquella época, antes de venir a habitar en Jerusalén, amén. Y allí tenía una gran base militar el imperio romano, amén. Y es allí en esta ciudad donde la escritura, Dios nos va a revelar esta historia, y vamos a tratar de pedirle a Dios que nos dé entendimiento para entender cuál es el mensaje realmente que está detrás de todo esto, amén. Dice que en Cesarea, en esta población, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, de Elohim, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios o a Elohim continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un malaj, a un enviado de Dios, a un ángel, yendo hacia él, que le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Elohim. Envía ahora pues unos varones a Jope, y haz venir a un tal Simón llamado Pedro, o Kefas. Este posa con cierto Simón, curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el malaj, el ángel que le hablaba, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Amén. Vamos a detenernos un momentito allí para meditar esta parte y luego continuamos con el resto Uno de los textos que me viene a la mente y al corazón cuando leo esto es aquellas palabras que dijo nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y que nos narra la Besorá, el Evangelio de Juan, cuando el Señor decía a los discípulos le decía a la samaritana, hablando con la samaritana, de que Dios busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Él busca, amén. Y esta historia refleja realmente eso que el Mesías dijo, amén. Cómo Dios, hemos venido estudiando el libro de Hechos y vemos cómo Dios es fiel a aquel que le busca, cómo Dios se mueve a revelarse a aquel que desea conocerle, a aquel que le teme, a aquel que le sirve, a aquel que le obedece, amén. Y que no hay una persona en este mundo que no conozca a Dios, que tenga temor de Dios y que Dios no se le manifieste, amén. Porque Dios busca a ese tipo de personas, aquellos que realmente quieren exaltarlo, que quieren glorificarle, conociéndole y asimismo viviendo conforme a la sabiduría que
el Padre Eterno revela a través de toda la Escritura. Amén. Y ahí entendemos esa palabra de adoradores en espíritu y en verdad, porque el espíritu es la motivación nuestra. Amén. El deseo nuestro de conocer a Dios, de temer a Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero también en verdad en el hecho en que damos testimonio, nuestras obras dan testimonio de que realmente creemos. Y la verdad se manifiesta en nosotros, de que realmente no solamente decimos creer, sino que nuestra fe se manifiesta en las obras que se hacen. Y esto cumple la Escritura cuando dice la Escritura que Dios nos creó para buenas obras. Obras, dice la Escritura, que preparó Él, Elohim, Dios, de antemano, para que nosotros caminásemos en ella. Así que el conocimiento de la obra de Dios es que nosotros conozcamos qué fue lo que Dios ordenó para que nosotros caminemos en esa ordenanza. Amén. Y este Cornelio es un hombre, es un romano, es un centurión, jefe de una centuria, y sabemos que por aquella época había mucho roce, mucho conflicto entre los romanos y los judíos. Amén. Por la ocupación que Roma estaba haciendo sobre la tierra de Israel, sobre Israel. Amén. Y como también pues les exigían impuestos y todas estas cosas y los grababan fuertemente, así que hacía que el pueblo no se sintiera muy contento ni muy alegre de ser subyugado por un imperio. Amén. Pero en medio de ello y en medio de este grupo de extranjeros que vinieron, o de gentiles como los romanos, también vino gente que tenía un corazón diferente. Amén. Y esto revela que en todas las generaciones, en todas las comunidades que existen alrededor del mundo, hay personas que tienen espíritu diferente a lo que es el común. Y esto nos recuerda lo que pasó con los 12 espías que envió Moisés para espiar la tierra de Canaán antes de entrar en ella, ¿verdad? Y como de los 12 que envió, 10 fueron incrédulos. Pero 2 de ellos, dice la Escritura, que tuvieron un espíritu, ¿qué? Diferente. Quiere decir que no se dejaron abrumar, no se dejaron contaminar de la incredulidad de los demás, sino que creyeron en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Y asimismo, en toda comunidad, en todo pueblo, hay personas que tienen un espíritu diferente. Amén. Que aunque el mundo va camino a la avaricia, a la codicia, al poder, a la ambición, al dominio, hay gente que tiene el deseo de amar al prójimo, de compartir, de hacer el bien. Amén. Y a ellos Dios se le va a revelar, porque Dios va a permitir que su mensaje, que el mensaje de las buenas nuevas, que el mensaje del nuevo pacto, que el mensaje del perdón de los pecados y de la salvación en la fe llegue también a ellos. Y por eso desde hace 2000 años atrás el mensaje salió de Jerusalén y vino por medio de los judíos y fue llenando toda la tierra hasta el día de hoy, que se sigue predicando. Amén. Entonces Dios en realidad sí busca verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Él los busca y Él los desea. Como decíamos en otra ocasión, que el Padre aparta al piadoso para Él, al Hasid. La palabra piadoso viene de la palabra hebrea Hasid, y dice la Escritura que Cornelio era ¿qué? Un Hasid, un hombre piadoso, un hombre que estaba inclinado, que fue a la tierra de Canaán, la tierra de Israel, o tal vez antes, no sabemos la historia de él, pero de alguna manera oyó del Dios de Israel, escuchó de sus grandes obras, de toda la historia del pueblo judío y todo lo que Dios se ha manifestado a través de ellos, y este hombre oyó y dispuso su corazón para creer en él, y no solamente para creer, sino para practicar la verdad. Que dice la Escritura que él no solamente era piadoso, sino que hacía muchas
Aquí dice que hay muchas obras, muchas limosnas. En realidad la palabra es sedakot, que viene de la palabra sedaká, justicia. Amén. Él practicaba la justicia y hacía muchas justicias. Tenía benevolencia y beneficencia para con los judíos, para con el pueblo judío, para con los pobres, para con los necesitados. Amén. Y claramente mostraba la otra cara de Roma. La mayoría mostraba la cara del odio, del menosprecio hacia los otros pueblos, pero este hombre, igual que muchos otros, mostraban la otra cara. La cara de gente bondadosa, la cara de gente que realmente tiene aprecio por la vida, que tiene aprecio por el prójimo, no importa de qué nación sea. Amén. Y lo manifestó haciendo buenas obras para con el pueblo judío, para con los pobres, para con los necesitados. Amén. Y Dios entonces dice que sus oraciones y sus limosnas subieron, o sus obras, sus sedakot, subieron en memoria de Dios. Que vino a la memoria de Dios este día que él estaba orando, vino a la memoria la fe de este hombre y las obras de este hombre. Amén. Y entonces Dios dice, ¿sabe qué? Ya que ningún judío va a ir a la casa de este hombre porque es extranjero, como vamos a ver más adelante, que había, tristemente por la mala enseñanza que había dentro del judaísmo de aquella época, los judíos no hacían amistad, no visitaban a un extranjero en su casa. Amén. Tanto así que la historia nos narra que ni siquiera cortaban camino por otro lado para no pasar por tierra donde había muchos extranjeros, como era Samaria. Amén. Y fíjese cómo es el amor y la fidelidad de Dios para aquel que es piadoso, para aquel que realmente tiene corazón para Dios. Que si es necesario, el Padre mismo va a enviar un malach, un ángel del cielo, para que haga venir al que tiene que revelarle la verdad, revelarle las buenas nuevas. Amén. Y vemos cómo el libro de Hechos nos va mostrando cómo el Padre, a través del Espíritu Santo, manda a Felipe a ir a buscar una caravana que va camino abajo hacia Egipto, para llevarle el mensaje a un hombre que ha comprado un rollo. Amén. Para que entienda la obra de Dios. Y luego como al mismo Saulo el mismo Señor se le aparece para poder sacarlo de su ceguera, ¿verdad?, en que estaba, y que pueda ver lo que por sí mismo no podía ver. Entonces vemos cómo es que el amor de Dios y la fidelidad de Dios, y cómo Dios se agrada de todo aquel que realmente tiene corazón para él. Amén. Y que, como dice la Escritura, fíjese bien, nadie que confía en Dios, en el Dios de Israel, será jamás avergonzado. Dios se va a manifestar a la vida de todo aquel que confía en Él y sigue sus consejos y sigue sus mandamientos. Amén. Entonces, más adelante vamos a profundizar un poquito más en otro aspecto, pero ahora vamos a dedicar solamente al aspecto espiritual de lo que está haciendo aquí. Pero luego vamos a ver la diferencia que hubo entre la mentalidad que había en los judíos de aquella época en cuanto a los gentiles, y cómo Dios, qué tuvo que hacer el Padre para cambiar en los mismos discípulos que habían recibido la revelación del Mesías, pero que aún no comprendían bien la mente de Dios, que aún no comprendían bien el corazón de Dios y la obra de Dios a través de la vida de Jesús el Mesías. Amén. Y dice que estando este hombre orando a la hora novena, ¿qué hora es la hora novena en términos nuestros? Las 3 de la tarde. Recuerde que antiguamente las horas se contaban a partir de que salía el sol, ¿verdad? La primera hora, la segunda hora, la tercera hora, que eran como las 9 de la mañana. Amén. Y así hasta las 12ª hora, que era ya casi ya al atardecer, al anochecer. Amén. Entonces eran como... Ahora, es importante entender
¿qué hacía este romano, este centurión, orando a las 3 de la tarde? ¿Por qué es que se encuentra a esa hora orando? Amén. Para el que no, para el que desconoce todo lo que tiene que ver con la Torá de Dios, con la instrucción de Dios hacia el pueblo, el que desconoce cómo se hacían los sacrificios en el templo y a qué hora se hacían y todo esto, pues esta hora pasa desapercibida. Por eso es bueno conocer todo lo relacionado con lo que Dios ordenó, para poder entender algunas cosas que, por simple que parecen, tienen algo muy importante que enseñarnos. Amén. ¿Y qué pasaba a las 3 de la tarde en Israel? ¿Qué sucedía a las 3 de la tarde, a la hora novena, allá en Jerusalén, en el templo? Se presentaba el sacrificio de la tarde. Dios había ordenado, por medio de la Torá, por medio de Moisés, que todos los días deberían presentarle 2 ofrendas, 2 sacrificios, una por la mañana, que era a la hora novena, tercera, y el otro por la tarde, que era a la hora novena. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Está acompañando el sacrificio que se hacía a esa hora en el templo. Amén. Y clamando al Padre en esa hora en que se presentaba el sacrificio para glorificar al Dios desde el templo. Amén. Fíjense, no era judío, pero comprendía que esa era una hora especial para postrarse delante de Dios, porque en Jerusalén, a la hora novena y a la hora tercera, era cuando el pueblo se iba hacia el templo para participar de los sacrificios y de las oraciones que se hacían a esa hora delante del Padre. Amén. Así que los que estaban lejos, los que no estaban en Jerusalén, entonces sabían la hora en que se hacía el sacrificio, y a esa hora también se postraban para orar, hacer tefilá, amén, delante de Dios. Y Dios responde a este hombre, a la fe de este hombre, al corazón de este hombre, y decide enviarle un malak, un enviado, un enviado celestial, amén, o un ángel, como se conoce en nuestra traducción. Y dice que este ángel le da instrucciones para que entonces mande a buscar a aquel que ha de enseñarle lo que Dios le quiere que él conozca y quiere que él entienda. Amén. Por eso es que Dios en cada generación siempre va a levantar siervos. Dios no dejará no dejará que la luz gloriosa del Evangelio de Jesús de Nazaret se apague. Amén. Puede menguarse, pero no apagarse. Amén. Ahora, y eso es lo que nosotros debemos entender. Todo aquel que sirve a Dios en este llamado debe entender que lo que somos una lamparita solamente. Una lamparita que por misericordia de Dios permite que existamos, para que entonces la luz gloriosa del Evangelio siga siendo anunciada y predicada. Amén. Y dice que la razón que le da el ángel para aparecérsele es que su fe ha estado presente delante del Padre, de Dios, que Dios reconoce la fe de él, y por lo tanto entonces le envía esto para que él conozca lo que debe conocer. Ahora, mientras tanto, vamos a ver que Dios va a trabajar con el que tiene que traerle el mensaje. Amén. Con Kefas, con Pedro. Amén. Ahora, interesante que Pedro pasó todo el ministerio con nuestro Señor, vio la resurrección del Señor, compartió con el Señor resucitado, recibió la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para hacer milagros y sanidades y todas esas cosas, pero aún no lo sabía todo. Por eso es que la Escritura nos dice: el que cree saberlo todo, hágase como que no sabe nada, porque aún no sabe cómo es que debe saberlo.
Amén. Y en este camino uno va aprendiendo eso, que uno no puede decir, ya, esto es todo lo que yo necesitaba saber. No, hermano. Dios la sabiduría de Dios es tan extensa y el plan de Dios es tan extenso que uno realmente no lo llega a comprender todo en esta vida. Amén. Comprenderá aquello que Dios le permite en su propósito y en su voluntad y en su bendición para con uno, que uno alcance a conocer y a entender. Amén. Pero eso hay que guardarse, porque no quiere decir que debemos tener cuidado de que nosotros no estemos haciendo algo creyendo que lo sabemos, cuando en realidad no es como lo creemos. Amén. Dice aquí que en el versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Amén. ¿Qué hora era la hora sexta? Al mediodía. La hora sexta es, contando desde la salida del sol, es el mediodía. Amén. Entonces al mediodía, Pedro tiene hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo de comer, entonces subió a la azotea de la casa donde él estaba hospedado para orar. Amén. Y dice que y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban le vino un éxtasis. Amén. Hay una palabra que en hebreo es marot, que se traduce como visión, que fue lo que realmente tuvo él. Amén. Estaba leyendo un comentario de alguien que tradujo al hebreo, pero usa otra palabra. Dice que él tuvo un sueño, y entonces en el sueño tuvo una visión, pero en realidad la visión la tuvo despierto. Él no se quedó dormido, estaba orando. Amén. Claramente, entonces, igual que a muchos profetas, Dios también les dio visiones. Despiertos veían las cosas que Dios quería revelarles y mostrarles. Amén. Y dice que él entonces tuvo esta visión, y dice en el 11: observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ya esta historia es mucho lo que hemos oído de ella, ¿verdad? Pero vamos a tratar de verla hoy desde el punto de vista escritural. Amén. ¿Qué fue lo que realmente pasó allí? Y cómo es que la escritura nos permite poder entender esto que le está sucediendo a Pedro. Amén. A un judío que conoce la Torá, que conoce la ley de los alimentos puros, limpios y no limpios. Amén. Y ahora recibe una orden de comer de algo que contenía animales que no eran limpios. Amén. Recuerde que la escritura no son los hombres. Dios mismo, a través de Moisés, establece que hay animales que son limpios y animales que no son limpios, animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Amén. Dice que en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Amén. Claramente Pedro, como buen seguidor de la Torá, dice: pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Amén. Y aquí la palabra común e inmunda hace referencia a 2 cosas. Común es aquello que es considerado profano. Amén. E inmundo hace referencia a lo que son los animales, lo que es limpio. Lo que es limpio y lo que no es limpio. Y lo común, porque digamos que la vaca es un animal limpio, ¿verdad? Y se puede comer de ella. Pero ¿qué pasa si la vaca muere y no es sacrificada? Es un animal, aunque es limpio, claramente no se puede
comer. Amén. Porque claramente no fue sacrificada para que se sangre. Amén. Porque la sangre tiene que salir del animal. Amén. Entonces, los pueblos tienen diferentes formas de sacrificar animales. En Israel, para Israel la Torá ordenaba que los animales debían ser sacrificados, que los animales debían ser ¿qué? Desangrados, para que entonces pudieran comerlos y la sangre se derramaba en la tierra. Entonces, si un animal se mata de una manera que, aunque es limpio, se mata de una manera que no se desangra, entonces ese animal, aunque es limpio, no se puede comer. Amén. Ahora, los pueblos, como hemos dicho, que no tenían la Torá de Dios, pues tenían sus diferentes formas de sacrificar los animales y así se los comían. Amén. ¿Cuántas veces ha pasado que un animal se muere en el campo y van y entonces lo tasajean y lo venden así? Amén. Al pueblo, y la gente pues lo come y lo compra. Amén. Entonces, luego dice que Pedro dice que ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Amén. Quiere decir que él observaba la ley en cuanto a los alimentos. Amén. Dice, y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Amén. Luego dice, y ocurrió esto una tercera vez, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Amén. El 17 vamos a leerlo para dejar la introducción allí. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, preguntándose qué sería la visión que había visto, he aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta. Amén. Ahora es interesante porque Simón, aunque era judío, tenía un oficio que pues no era muy bien visto delante del pueblo, porque claramente el ser curtidor tenía que ver con estar tocando pieles de animales muertos, ¿verdad? Y vivía junto al mar porque el agua se necesitaba para poder curtir las pieles. Amén. Pero Pedro está allí con él, y allí es que entonces recibe esta visión de lo común y de lo limpio. Amén. Y aquí vamos a entrar en un tema que es necesario entrar, porque hoy en día cualquiera que nos escucha dice, bueno, pero eso ya es religión, o ya eso es legalismo, de que enseñar esto acerca de que si se puede comer animales o no se puede comer. Y la idea que y la doctrina o la enseñanza que se nos ha dado es de que todo está limpio. Amén. Y que ahora todo se puede comer. Ahora lo que vamos a ver es qué dice la Escritura en cuanto a eso. ¿Es realmente así como se ha enseñado, de que realmente todo se puede comer? Amén. Para empezar vamos a leer en el capítulo 15 del mismo libro de Hechos, solamente un versículo. ¿Lo tienen, mis hermanos? Capítulo 15 28 y 29. Dice el 28 y 29, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Así que esto no es cuestión de que solamente es cuestión de que los hombres determinan lo que se va a hacer, sino que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna excepto estas cosas necesarias. Estas son instrucciones que se están dando para las personas que vienen, que no es de trasfondo judío, sino que vienen de las naciones y que ahora se están convirtiendo a la fe en Jesús el Mesías. Y entonces se les da unas instrucciones y se les dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Realmente esa era la costumbre de las naciones paganas, ¿verdad? Tenían sus templos,
hacían sacrificios a sus ídolos y la gente comía de eso como que los ídolos fueran algo. Amén. Como si un dios, una estatua de esas fuera alguna cosa. Amén. Y dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de cosas ahogadas. ¿Qué significa esto? Era la forma como las naciones, los paganos, o los gentiles, perdón, sacrificaban los animales. O sea, no los degollaban, no los desangraban, sino que tenían cierta forma de matarlos. El problema de ahogar a un animal es que toda la sangre queda dentro del animal. Amén. O si le das un balazo en la frente o lo matas de un porrazo en la frente, la sangre queda dentro. Amén. Entonces la sangre no sale y por lo tanto eso ya implica un problema para el que sigue el mandamiento. Amén. Dice otro mandamiento que dieron fue y de fornicación. La fornicación tenía que ver con el hecho de que en las religiones paganas, en las religiones de las naciones, se practicaba lo que era el servicio sexual dentro de los templos. Amén. Y entonces claramente pues eso es fornicación, tener relaciones entre hombres y mujeres sin que estén casados, ¿verdad? Entonces, y más en servicio aún en una forma de servir a un ídolo o a un Dios extraño. Amén. Y la segunda, perdón, me salté una, y de sangre. Amén. Usted sabe que la sangre está prohibida por la Torá y que uno no debe comerla. Yo recuerdo que en mi tierra hay platos que es la sangre misma. Amén. La morcilla, todas las cosas que tienen sangre. La sangre. Ahora, ¿por qué es que la Torá o por qué es que Dios prohíbe comer la sangre? Tiene una explicación bíblica. Está en el mandamiento que Dios le dio a Moisés. Porque dice la Escritura que la sangre es la vida del animal. Amén. Y por lo tanto hay que derramarla en la tierra. Todo animal que se sacrificaba había que derramar su sangre en la tierra. Amén. Entonces, hoy en día, pues la gente no tiene conocimiento de esto y la gente come la sangre de los animales como se la beben hasta pura, sin cocinarla, algunas cosas. Amén. Y una cantidad de tradiciones y costumbres que tenemos que van en contra del mandamiento, pero es ¿por qué? Por desconocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Recuerde lo que empezamos diciendo, ¿verdad? Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia, y a ese se revelará. Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Pues sabemos que hay personas que están haciendo cosas por ignorancia, porque no sabían que era algo que no se debe hacer. Pero para que ahora que escuchen realmente, si tienen corazón para Dios, entonces se guarden de no hacer aquello que Dios mismo ordenó, no los hombres, que Dios mismo ordenó que no se debe hacer, si es que realmente queremos agradar a Dios y servir a Dios. Amén. Entonces dice que ahora muchos dicen que ¿por qué se dice que ya esto, que la ley ya está abolida y que entonces ya estas cosas no están vigentes y que ahora todos los alimentos son limpios? Pero es interesante porque esto que estamos hablando fue hablado por aquellos que creyeron al Mesías, que siguieron al Mesías, que convivieron con el Mesías, que recibieron instrucción del Mesías y ahora están dando instrucción a los creyentes que vienen de las naciones. Amén. Quiere decir que ese mandamiento no está abolido. Ahora, solamente dieron esos 4 porque eran los más urgentes, porque eran las cosas que más estaban practicando los que venían de las naciones y para que dejaran de practicarlos. Porque cuando estudiemos el capítulo 15 vamos a profundizar más sobre esto y vamos a ver entonces cuándo iban a aprender del resto de las cosas. Pues cuando se reunían en la congregación para estudiar el mandamiento de Dios. Amén. Tristemente, una de las cosas que ha faltado dentro del pueblo es la falta de un estudio consecutivo de la Escritura para entender y comprender qué es lo que Dios realmente ordena y qué es lo que Dios realmente no ordena. Amén. Entonces,
Vamos a leer algunos textos donde podemos mirar si realmente esto está vigente. Todavía no. Si estos mandamientos de la Torá, de la pureza y de la impureza están vigentes o no están vigentes. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16, vamos a leer. Amén. Mire lo que Pedro escribe a las congregaciones. Amén. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, o sea, le habla a gente que ¿qué? Que ahora tiene entendimiento, que ahora tiene conocimiento. Amén. Sed sobrios, o sea, sed prudentes, amén, sed entendidos, y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua, el Mesías, como hijos que, obedientes, no amoldaos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabais en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo? Todo lo que hicimos antes por ignorancia, eso queda atrás. Dios lo perdonó, Dios lo perdona. Pero ahora no podemos amoldarnos a esa misma forma de vida que teníamos antes cuando vivíamos en nuestra ignorancia, sino que ahora tenemos que ¿qué? Tenemos que cambiar de acuerdo a lo que recuerde, a las obras que Dios preparó de antemano. Amén. Luego dice, sino según el que os llamó es ¿qué? Es santo. ¿Quién fue que nos llamó? El Santo de Israel. Amén. Dice, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. No solamente en un aspecto de nuestra vida, sino dice en toda nuestra manera de vivir. Amén. Luego dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy Kadosh, soy santo. Soy separado, soy apartado. Amén. La fe aparta al creyente de la forma de vivir del mundo. Amén. Para consagrarnos a servir y a obedecer al Padre, a Dios. Ahora, ¿por qué leemos esto? ¿Qué entendemos por santidad? Es otro tema que no vamos a tratar de extenderlo aquí porque nos tomaría otra enseñanza. Pero lo que voy a conectar es que Pedro está usando esta palabra, que está escrita. ¿Dónde está escrita esto que dice, sed santos porque yo soy santo, o sed kadosh porque yo soy kadosh? Está escrita en la Torá de Moisés. ¿Cuándo fue que Elohim, Dios, expresó estas palabras a Moisés para con el pueblo? Que llamó al pueblo a que fueran santos. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 11. Por eso es la necesidad, mis hermanos, de poder estudiar toda la Escritura, amén, para poder entender y comprender qué realmente es lo que se debe hacer, porque si obedecemos a los hombres podemos estar terminando bien lejos de la voluntad de Dios, aunque deseemos hacer la voluntad de Dios, si confiamos solamente en lo que los hombres han enseñado. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 46 y 47. Perdón, desde el 43 vamos a leer. Levíticos 11:43. ¿Lo tienen? 11:43. Dice, no os hagáis ¿qué? Abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser ¿qué? Impuros. Que el comer estos animales impurifica nuestras almas, ¿verdad? Nuestros cuerpos. Luego dice, porque yo soy Yahweh, ¿qué? Vuestro Elohim, o vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué? Os santificaréis y seréis, ¿qué? Santos, porque yo soy Kadosh.
así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿con qué tiene que ver la santidad? También tiene que ver con lo que comemos, con los alimentos ¿qué? Limpios y no limpios, de que hagamos diferencia. Amén. Entonces, claramente, cuando Pedro habla de ser, como que dice él, de ser santo en toda vuestra manera de vivir, están diciendo es esto, que no solamente es un aspecto de la santidad, que la santidad no es solamente espiritual, sino que la santidad también es física, es mental, es emocional. Amén. K2 dice un texto de que Dios guarde vuestra vida en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Es todo nuestro ser integral. La santidad abarca todo nuestro ser integral. Ahora fíjese que Pablo, que fue el que vino a predicar más directamente a las naciones, a los gentiles, ¿qué decía él en su enseñanza? Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Amén, mis hermanos, ¿lo tienen? Dice, así que amados, 2 de Corintios 7:1, así que amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas del Evangelio, las promesas del nuevo pacto. Amén. Limpiémonos, ¿de qué? De toda contaminación, ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor de Elohim, en el temor de Dios. Amén. Quiere decir que Dios nos ha santificado, pero nosotros debemos perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo perfeccionamos nosotros nuestra santidad? Pues cuando empezamos el proceso de regeneración, de renovación y de transformación, a la que nos lleva la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo esto que se ha enseñado de que la ley está abolida y de que ahora ya todos estos alimentos son limpios, ahora puede comer, ¿es conforme a la Escritura o va en contra de la Escritura? Y es aquí donde nosotros, o donde los que quieren agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios y servir a Dios, tienen que decir, o le creen a Dios o le creen a los hombres. Amén. Porque al final el que me va a juzgar es ¿quién? Es Dios. Los hombres podrán criticarme, podrán decirme un montón de cosas, pero al final el que me va a recompensar mi fe, el que me va a decir ven buen siervo, fiel, ¿quién es? El Señor. Amén. Así que es a Él al que tengo que procurar agradar y servir, y que los hombres que quieran hacer lo que quieran hacer ya es problema de cada quien, pero es nuestro deber como lámparas que Dios ha puesto para traer la luz, iluminar para que otros también sean iluminados. Amén. Para que el que quiere ver pueda ver, para que quiera comprender pueda comprender. Se usa un texto donde dice, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 7, 19, y lo quiero traer porque sé que si usted algún día le habla a una persona de esto que estamos hablando acá, le va a decir, pero en la Escritura dice que todos los alimentos son, que el Señor hizo limpio todos los alimentos. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 7, versículo 19. Veamos del 18 para entender, y ahorita les explico de qué está ocurriendo aquí. Dice el 18, y les dice, Marcos 7, 18, así que también vosotros estáis sin entendimiento, le dijo el Mesías a los discípulos, ¿verdad? ¿No comprendéis que todo lo de afuera entra en el hombre, no puede contaminarlo?
pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, y fíjate que está entre paréntesis en su Biblia, ¿verdad? Esto decía, declarando puros todos los alimentos. O sea que el escritor puso esa glosa ahí para explicar qué fue lo que el Mesías quería decir con esas palabras que está diciendo los discípulos. Ahora, entendamos que el escritor es conocedor de la ley. Ahora, ¿por qué él está diciendo y quiere explicar allí con esa glosa eso de que el Mesías con esta enseñanza lo que estaba enseñándoles era que había declarado puros todos los alimentos? ¿En qué sentido lo dijo? Pues hay que tener conocimiento de por qué fue que el Mesías estaba hablando, de qué estaba hablando el Mesías con ellos, qué era lo que había pasado para que él dijera estas palabras de los alimentos y de la letrina y todo eso. Pues tiene que ver, si vamos al capítulo 7, ahí estamos, versículo 1, ahí mismo de Marcos donde estamos, sino vamos a ir al versículo 1. Más precisamente el 2, amén. Dice, y viendo que algunos de sus discípulos, o sea, los fariseos, el 1 dice, vamos a leer el 1 para que puedan entenderlo, se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Amén. Allí están los escribas y los fariseos alrededor del Mesías. Y viendo ellos, los fariseos y los escribas, que algunos de los discípulos del Señor comían los panes con manos ¿qué? Sucias o inmundas, es decir, que no lavadas. Y explica la glosa aquí, el mismo autor explica, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido, amén. El 5 dice, y le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Ahora, entendamos una cosa. Una cosa es la ley, la Torá de Dios. Otra cosa es la tradición de los ancianos. Esta tradición de los ancianos que aquí se escribe es lo que se conoce como la tradición oral o la ley oral, que es la que se practica el judaísmo. El judaísmo hace mucho énfasis y da mucha obediencia a la ley oral, a la tradición de los ancianos. Pero esa tradición de los ancianos no es la Torá de Elohim, sino que fueron mandamientos que ellos impusieron a través de un deseo de querer guardar de que los mandamientos no se transgredieran. Amén. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? ¿Qué es lo que enseñaba el judaísmo de aquella época? Que si tú no te lavas las manos para comer, tus manos pueden haberse impurificado, haber tocado cualquier cosa, y al tú comer el alimento, aunque sea limpio y aunque sea permitido por Elohim, al tú tomar el alimento, aunque sea limpio, con tus manos que no están lavadas según ellos, entonces tú impurificas el alimento. Y ese alimento que ahora comes ya no es limpio, sino que ahora es impuro o es común. Amén. Y lo que el Mesías está enseñando es que en realidad las manos no impurifican nada. No está hablando de los alimentos limpios o no limpios. Está hablando, el tema que está tocando el Señor aquí es el tema de que nosotros no contaminamos nada ceremonialmente o espiritualmente al comer con manos sucias. O sea, si yo estoy en el campo y tengo hambre y veo un árbol de manzana y me acerco y no hay agua y entonces la manzana que es limpia, que la puedo comer, si me la como porque tengo las manos sin lavar, entonces ahora la impurifiqué. ¿Ese era el pensamiento o es el pensamiento actual todavía del judaísmo? Amén. Ahora respetamos lo que cada quien cree y practica, pero lo que queremos aclarar es que esta enseñanza del Mesías y esta explicación del escritor no tiene nada que ver con la abolición de la ley, de los mandamientos limpios y no limpios. Lo que está explicando él aquí es que los alimentos limpios siguen siendo limpios aunque las comamos con manos sin lavar.
¿Me están entendiendo el punto? Entonces, muchos han tomado esta explicación y estos textos para decir, si ve, ya todo está limpio. Amén. Y también se toma la parte de Pedro, cuando el Señor le dice, mata y come, y no llames tú común y limpio lo que Dios ha limpiado. Pero ahora, por la tarde, cuando le damos la parte que sigue, vamos a entender cómo Pedro entendió la visión. ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir? ¿Qué fue lo que Dios le quiso enseñar a él? Amén. Si tenía que ver con los alimentos o tenía que ver con otra cosa realmente. Amén. Claramente conocimos que ya los enviados de Cornelio llegaron donde estaba Pedro hospedado, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir Pedro para entrar a la casa de un gentil, que es abominable para un judío hacerlo, o no va a ir? ¿Y cómo es que va a tener el valor para hacerlo, la fuerza para hacerlo, o la convicción de hacerlo? Amén. Entonces vamos a dejarlo allí para por la tarde estudiar lo que sigue, que ya el tiempo se nos fue. Amén. Pero claramente hay que entender de que voy a leer un versículo más y paramos allí. Amén. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Hay una pregunta allí que Saulo hace a los romanos. Amén. Y les dice, luego por la fe invalidamos la Torá o la ley. Está preguntando Pablo a la congregación de romanos, ¿verdad? Y la pregunta es para nosotros también. Luego por la fe invalidamos la ley, la Torá. Y la respuesta que da el mismo es, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, afirmamos la ley. Que realmente todo aquel que la ley realmente no pelea, la fe no pelea con la Torá de Dios. Amén. Ahora, claramente, también hay que comprender y hay que estudiar que no toda la ley de Dios que Dios dio a Moisés está vigente hasta el día de hoy. Amén. Entonces, es nuestra tarea llegar a entender y comprender cuál parte de la ley está vigente y qué parte de la ley no está vigente y por qué razón no está vigente. Amén. Eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso es nuestra necesidad de estudiar la Escritura completa, de poder escudriñar, de que el Padre por el Espíritu Santo nos vaya dando entendimiento y revelación de qué es lo que es y qué es lo que no es. Amén. Y recuerde, si tenemos corazón para Dios, si tenemos el deseo de agradar a Dios, de servir a Dios y de temer a Dios y guardar sus mandamientos, guardar sus consejos y vivir conforme a la sabiduría de Dios, entonces Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Dios se va a revelar a nuestras vidas. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para revelarse a nuestras vidas. Amén. Y recuerde, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios, a Elohim o a los hombres? Amén. Y no queremos entrar en todo lo que los hombres han establecido, pero claramente lo que nos interesa más que todo entender qué es lo que Dios ha establecido. Y lo que no es conforme a lo que Dios ha establecido, entonces es lo que los hombres han establecido. Amén. Vamos a dejarlo allí y voy a dar lugar para que haya